Hablan también, por esto que estás comentando, Eddie, hablan de que esta propuesta de la reforma al Poder Judicial de la Cuarta Transformación va a ser que lo que se busca es que sea una justicia para los que tienen. Pues yo creo que más que nada no se ha entendido. Siempre se habla de la palabra más de moda, que para mí no tiene nada de moda, que se llama corrupción. Pero yo creo que es un error hablar tanto de la corrupción si no hablas antes de la impunidad. La impunidad es la madre de la corrupción. En vamos a decir, en un entorno donde no existe la impunidad, es difícil que aparezca la hija corrupción, porque la impunidad es justamente el saber que no te van a hacer nada por cosas ilícitas que hagas. Entonces te da y abre la puerta a usar a la hija corrupción. Por eso digo, la madre es la impunidad, la hija es la corrupción. Y aquí desgraciadamente se habla mucho de la corrupción, que es la consecuencia. Y lo que generaban todos estos esquemas injustos del tema de la estructura del Poder Judicial era la impunidad. Y entonces te abría la puerta a la corrupción. Ejemplo, si esas personas a las cuales se saltan sus obligaciones y no cumplen con sus obligaciones, ¿por qué lo hacían? Porque sabían que había impunidad, porque podían ir con la hija corrupción a dar una lana y a que guardaran su expediente en el cajón y se quedara ahí y a ver si se perdía y te salvabas de pagar 70 mil millones de pesos. Sabemos de quién hablamos, ¿verdad? Entonces, digo, porque no es un caso particular, estoy poniendo un ejemplo que hay miles así que podrían ser hasta de un asesinato, de una violación, o sea, de mil cosas, ¿no? Entonces, lo que trato de decir con esto es que necesitábamos atacar la impunidad para entonces sí cerrarle la puerta a la corrupción. Y esta reforma eso es lo que hace, le cierra las puertas a la impunidad. Claro que también tiene que completarse esta reforma con una renovación completa de las fiscalías, con un trabajo coordinado entre, como lo hicieron aquí en la Ciudad de México, que yo lo aplaudo y siempre lo voy a reconocer, la estructura que manejó la doctora Claudia Sheinbaum y Omar García Harfuch, cómo lograron hasta darle facultades a las policías de la Ciudad de México de investigación. Eso no existía antes. Tenían que esperar a que las fiscalías hicieran ese trabajo. Entonces, con un trabajo de coordinación como lo hicieron ellos, entre las fiscalías, la policía, la Guardia Nacional, que finalmente nació en el sexenio López Obrador, los militares y la Marina, lograron bajar tremendamente los índices de violencia en la Ciudad de México. Si este modelo es replicable, perdón, me trabé, a Margarita todo Zavala, el suéltalo. país y se hace de una manera coordinada y se mete en cintura las policías municipales y estatales, que quiero decirles que es donde están los más altos niveles de colusión con el crimen organizado. O sea, nuestro problema más grave, y eso se los podría confirmar Omar o en algún momento dado también pues la actual secretaria de Gobernación, que también vivió de cerca todo el tema de seguridad pública porque fue su chamba anterior, o pudiesen hablar con los militares, con la Guardia Nacional, con la Marina, les confirmarían efectivamente que el problema más grave del país lo tenemos en la precariedad de las policías municipales y estatales. En la medida en la que podamos trabajar coordinados con ellos, con este sistema de Omar y de la doctora, que es excelente, y puedan sumar a las fiscalías locales, y puedan sumar y meter en todos en este mismo eje de coordinación a las estatales, municipales, fiscalías, Guardia Nacional, militares y Marina, y ahora sí ha arreglado el Poder Judicial, porque si no de nada servía, entonces ahí sí tienes un círculo virtuoso completamente que te va a garantizar la justicia en el país. Entonces, esto se tenía que hacer, pero aquí no acaba. Hay que seguir poniendo todas las piezas del rompecabezas hasta que podamos realmente tener un esquema y un sistema coordinado en el cual funcione como relojito y se pueda brindar esa justicia pronta,
expedita, gratuita, colectiva, individual, porque a veces es colectiva y a veces es individual, de fácil acceso para toda la población, y por eso digo que es para propios extraños, porque también eso le va a garantizar a todas esas inversores extranjeros que vienen a poner su lana al país, que tengan certidumbre desde un robo en su negocio, por poner, por ejemplo, o hasta prevenir que no suceda, y si sucede, a que se tenga la atención y que se tenga el seguimiento correcto que hoy no se tiene, a evitar la extorsión, a evitar todo lo que estamos viviendo. Sí tienes que arreglarlo todo, porque si arreglas una parte, pues sí es un avance, pero te falta todo lo demás. Entonces, es una chambota, ¿eh? Y no es una chambota de un día, ni de un mes, ni de 2, ni de 3, ni de 6 meses. Es una mega chamba que yo espero que quede completada, aunque sea para el final del sexenio. No tengo miras de que quede completada 6 meses. Claro, vas avanzando día a día en lo que vas corrigiendo. Todo tiene su tabla de tiempos y vas corrigiendo hasta llegar a la meta. Pero sí, para darle la vuelta completa a todo y ver verdaderamente un panorama completamente distinto, sí creo que se va a llevar sus tiempos y movimientos, ¿no? No, Y y tiene mucho que duro, ver también porque con inteligencia. sí, claro, lo medular es lo municipal, siempre lo he dicho, es la columna vertebral de la política en el país, desde los municipios, porque el presidente Pero sí sabes por qué. Pero sí sabes por qué. Porque son los peor pagados, los peor equipados, los peor adiestrados y los peor cobijados. Entonces, si tú de veras, esto lo he hecho como un estudio, no son cosas de percepción, son cosas de estudio. Entonces, se ha demostrado que si tú le das un mejor nivel de vida a las personas que se dedican a la seguridad pública y a sus familias, también es bien importante, y les garantizas cosas tan importantes como una vivienda digna, acceso a la educación digna y de calidad, acceso a los servicios de salud dignos y de calidad, acceso también de alguna manera que si alguien pierde la vida, todo lo que pasa en el post-mortem, que es importantísimo para la familia, y cómo también lo puedes evitar, porque a ello le llamo salario emocional, dándoles un equipo correcto, moderno, que verdaderamente se pueda utilizar, que no sea obsoleto, que sus transportes y sus vehículos también estén equipados, que el adiestramiento sea constante y que sea de verdaderamente de un nivel en el cual ellos digan, verdaderamente soy un guardián de la seguridad, que estoy hecho y derecho y que me puedo comparar con cualquier otro de otro lado del mundo, top of the top, y realmente tengo todo para poder lograr y hacer mi tarea. Pues entonces ahí es como se empiezan a tomar en serio la chamba. Pero si no, pues con cualquier presión, colusión, pues finalmente son presas y terminan cayendo en las garras del crimen organizado, sinceramente. Y ahí es donde se pudre toda la ecuación, ¿no? Sí, y ahí es donde, ¡pum!, valió gorro.